para cantar juntos al Señor, leer su palabra y aprender más de Él. Les invito a que se pongan de pie y vamos a dar inicio a nuestro servicio. Acompáñenme en una oración. Señor, muchas gracias de nuevo por esta mañana. Gracias por traernos con bien aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad de conocerte más juntos. Te pedimos que en este tiempo de alabanza y adoración, que puede ser un tiempo grato para tus oídos, que puedes recibir lo que vamos a cantar hoy y es reconociendo que tú eres Dios sobre todo, que tú eres Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Y gracias porque cuando nosotros cantamos estas canciones estamos recordando a nuestros corazones quién eres tú, Señor. Entonces, en este tiempo ayúdenos a enfocarnos en ti, tener la mirada en ti, Señor, y recordar de tu fidelidad. Gracias, Dios. Cantemos juntos. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, tan seguro soy de ti. Cuando me rodillas haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo tengo hoy, rindo a tus pies, y en la noche libre. Oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando me
que el Señor es Señor sobre todas las dificultades. Incluso cuando hubo la batalla, que nosotros cuando nacimos en pecado, ¿cierto? Y cuando caminamos en este mundo, todo el tiempo el Señor está llamándonos hacia Él. Pero el pecado y el enemigo nos quiere sesgar para que no lo veamos a Él. Pero gracias a Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz, Él nos liberó del pecado. Y no solamente fue un momento en nuestras vidas, sino todos los días podemos venir a Él para pedirle ayuda con la que podemos estar atravesando. Entonces vamos a cantar la siguiente canción y el coro dice: no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Entonces, que este puede ser más de palabras cantadas, sino en nuestros corazones tras las palabras, que no hay nada mejor que nuestro Dios. Ningún tesoro te pueda dar.
Gracias, Señor, porque podemos recordar cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en la oscuridad, Señor, y tú nos encontraste. Y tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Y gracias porque vas a seguir obrando en nuestras vidas hasta el día que nos vemos cara a cara, Señor, en el cielo. Y te damos gracias, Cristo, por dar tu vida, por pagar nuestra deuda, Señor. La Biblia nos enseña que el pago de la muerte el pago del pecado es la muerte. Y Cristo, tú diste tu vida por nosotros, para que a través de tu muerte y resurrección podamos tener una vida eterna contigo. Y no solamente en el cielo, Señor, sino hoy, el momento que te recibimos, podemos empezar caminando contigo. Gracias, Señor. Ayúdenos a seguir pensando y reflexionando sobre tu fidelidad, que siempre has estado llamándonos hacia ti y que caminas con nosotros en cada dificultad, Señor, en cada cosa también. Gracias, Señor, y seguimos meditando.
corazones, ¿quién es el Dios a quien estamos cantando en esta mañana? Un Dios siempre fiel, un Dios siempre fuerte y poderoso sobre todo. Entonces, por esa razón vamos a descansar en Él en esta mañana. Vamos a cantar. Descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel. Fiel eres tú siempre lo serás. Fiel eres tú. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son sí, amén. Gracias de nuevo, Señor, porque podemos refugiarnos en ti y en tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres. Y Señor, pedimos que podamos seguir aprendiendo de ti a través de tu palabra y lo que vamos a estudiar hoy. Denos un corazón que comprende y aplica lo que aprendemos hoy. Gracias de nuevo por traernos con bien y exaltamos tu nombre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos de nuevo a todos. Los niños pueden subir a sus clases. Y bueno, les invito a que pueden tomar un momentico, pueden saludar a los que están sentados a tus lados. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verlos y a las personas que nos acompañan por primera vez. Qué bueno también ver caras nuevas. Mi nombre es Yarley Niño. Hoy vamos a estudiar la escritura. ¿Qué hacemos acá? Estudiamos la escritura de una forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo tras versículo, porque es a lo que nos ha animado la misma escritura. Les animo por favor para que podamos poner nuestros teléfonos en modo avión, en silencio, en no molestar, y que nos podamos disponer el día de hoy para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, primeramente. Y les animo para que por favor me acompañen en una oración antes de arrancar. Padre amado, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, tu fidelidad, gracias por tu palabra Señor, que está viva Señor. Gracias porque a través de ella podemos nosotros ser edificados aún después de tanto tiempo, Señor, por ti, por medio de ella. Te suplicamos, Señor, que la gloria sea solamente para ti el día de hoy y que nos des entendimiento espiritual para discernir espiritualmente tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les animo por favor para que me acompañen a Juan capítulo 17, versículos de 16. Es que estaba mirando allá y nos quedaron, creo que me quedó mal la diapositiva, el de la de fondo. Pero es Juan capítulo 16, versículos
versículos del 17 al 33. Hoy estamos en Juan 16, versículos del 17 al 33. Bien, dicho eso, vamos a hablar de los puntos de la ruta de la enseñanza el día de hoy, que son, ¿qué quieres decir con eso de que? Y vamos a mirar con eso de que, ¿qué? Orando al Padre en el nombre de Cristo, porque el Padre nos ama. Y el último puntico es, ánimo, Cristo ha vencido el mundo. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir Jesús a través de esa escritura el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito de la ruta anterior, o sea, de lo que hemos venido hablando constantemente estos domingos. Para contextualizar un poquito, sabemos que Cristo ha estado hablando con sus discípulos en el aposento alto, y que antes de eso, inclusive en Juan capítulo 15, en donde tuvimos la oportunidad de ir a la vid y mirar, una de las cosas principales es que debemos permanecer en Cristo para poder dar fruto, pero también hemos visto cómo el mundo nos va a aborrecer. Atentamente la escritura. Pareciera que fuera un panorama lúgubre, pero sabemos que si aborrecieron a Cristo, nuestro Señor, ahora quienes siguen o seguimos a Cristo, nos espera eso, pero el Señor dice, anímense, yo he vencido al mundo. Y es lo que vamos a tratar de mirar el día de hoy a la luz de la Escritura. También vamos a mirar que en el domingo anterior estuvimos viendo la convicción y la guía del Espíritu Santo, que es Cristo mismo quien dio esta verdad, animándonos, que es el Espíritu Santo el que convence, que no es la persona que ha puesto el Señor a hablar de su Escritura, no es específicamente esa persona, sino es el Espíritu Santo el que convence a las personas. ¿Se acuerdan de qué? De tres cositas: de pecado, de justicia, ¿alguien más se acuerda? De pronto, y de juicio. Muy bien, el Espíritu Santo es el que viene a dar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Es muy importante ver que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Y que por esa razón, en alguna ocasión, cuando tú has hablado o te han hablado de Cristo, si el Espíritu Santo aún no está en ti, tú no puedes discernir lo espiritual cuando no está el Espíritu. ¿Sí? Es bien importante poder ver estas cosas. Ahora, a la luz de Juan 16, del 16 al 33, que los invito por favor para que podamos leer juntos la escritura el día de hoy. La enseñanza de hoy es palabras de la claridad y consuelo supremas. Palabras de claridad y consuelo supremas. Por favor, omitan la cita, porque la cita sí creo que me quedó mal. Pero estamos en Juan 16, versículos del 16 al 33, que dice así: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con eso? Dentro de poco. No sabemos de qué habla. Versículo 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y aún poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia, porque la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Versículo 22. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día
ya no me preguntarán nada. Ciertamente, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Versículo 27. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora, si estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y al leer esta porción, este trozo de la Escritura, creo que es digno de volver a orar. ¿Volvemos a orar? Padre amado, en verdad, después de poder leer tu palabra, Señor, y ver lo hermoso que es tu Escritura, te suplicamos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender y a discernir, Señor, qué quiere decir tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes y nos alientes en estos momentos cuando no sabemos por cuántas preocupaciones estamos pasando individualmente o independientemente, Señor. Pero que podamos ir a ti, Señor, que podamos clamar a ti, que podamos estar dependiendo de ti, Señor, en todo el día de hoy. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, es interesante y en algunas ocasiones es digno de volver a orar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los discípulos se encontraban muy confundidos. Vamos a ver que los discípulos estaban ansiosos. Vamos a ver que los discípulos se encontraban preocupados, acongojados, tristes, confundidos. Y vamos a mirar en el punto número 1. ¿Qué quieres decir con eso de que aparece 4 veces esta afirmación? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y aparecen 6 veces la palabra poco. Y si estás confundido tú el día de hoy con ¿cómo así que dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme el día de hoy? Bueno, no nos preocupemos, estamos igual que los discípulos en ese momento. Ellos no entendían qué quería decir eso. Y a lo mejor en este momento tú no logras encontrar ese juego de palabras que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Y uno quisiera decir, venga, pero entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar que en el versículo 16 de Juan 16 dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso? No sé si les ha pasado en algún momento en que están en una clase y uno codea al del lado y el otro. Y es muy interesante al ver cómo dentro de ellos estaba habiendo una duda, una confusión, pero no se la estaban diciendo a Jesús.
Estaban hablándose entre ellos. Estaban susurrando quizá entre ellos, murmurando entre ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Y no se lo preguntan intencionalmente a Jesús. En el versículo 16, después del 17, dice, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿y qué quiere decir con eso? Y luego dice, ¿y por qué voy al Padre? Versículo 18. Luego insistían, ¿y qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. No sabemos de qué habla. Jesús, no entendemos qué estás diciendo. Versículo 19. Jesús se dio cuenta que querían hacerle preguntas acerca de eso. Entonces él dijo, recordemos que acá hay algo muy interesante y es bueno recordarlo. Jesús tiene los mismos atributos de Dios Padre, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y en ese momento él ya sabía lo que estaba pasando por la mente de sus discípulos que no le estaban comunicando a él lo que no entendía. Es hermoso. Ahora, Jesús toma la iniciativa para explicarles a ellos. No son los discípulos que toman la iniciativa para preguntarle a él. Veamos que ese poco va a tener algo, y si lo vemos por allá en el original del griego, es micros, que es pequeño, pequeñito, poco, una porción ligeramente minúscula. Y aquí entra entonces, ¿qué significa entonces finalmente ese poco? Pues existen tres posibilidades. Existen tres posibilidades de ese poco. La primera es, no sabemos si se refiere a los 3 días después de su resurrección. La segunda puede ser los 40 días antes de Pentecostés. Y la otra, el 2024 años después, hasta que Él vuelva. Y no sabemos dentro de esas posibilidades a qué se refiere ese poco, teniendo en cuenta algo bien importante que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que para Dios un día pueden ser 1000 años o 1000 años pueden ser un día. Recordemos que a Dios no le afecta la variable que a ti y a mí sí me afecta, el tiempo. Para Dios, un parpadeo puede ser, 2024. Pero para ti y para mí no. Entonces, lo más probable dentro de esas posibilidades es que sea su muerte y resurrección. Es lo más probable. Es que sea su muerte y su resurrección. Y a eso es lo que está tratando de explicarle a sus discípulos. Dentro de poco, ya no me van a ver, pero después me van a volver a ver. Ok, no me van a ver porque yo voy a ir a la cruz, porque voy a sufrir, porque voy a morir, pero luego de eso van a volver a verme y van a volver a conversar conmigo y van a volver a estar conmigo. Sucedió así, por supuesto, por la misma escritura. Lo que Jesús estaba allí explicando es esto. Muy seguramente los discípulos entendieron al verlo, pero no lo entendieron en ese momento. Lo entendieron de pronto al ver a Jesús en la cruz, no en ese momento. Miren, aquí entra un ejemplo muy interesante y es, yo no sé si han tenido la oportunidad de armar un rompecabezas de 1000 piezas. ¿Sí? Pero los que han tenido la oportunidad de ver un rompecabezas de 1000 piezas, dice uno, oye, la caja está fácil. Eso está fácil. Y saca uno, destapa uno el rompecabezas y se encuentra uno con la fotico que está en la caja, que es el rompecabezas que hay que armar. Y cuando empieza usted a armarlo, yo no entiendo cómo voy a armar esto. Solamente hasta después que uno lo arma y dice, ok, ya entendí cómo era. No la arma uno a la primera ni se demora uno un poquito armando un rompecabezas de 1000 piezas. Si lo arma uno honestamente, teniendo en cuenta que a veces los rompecabezas por detrás tienen números, ¿no? Pero si tú lo armas honestamente, tratando de encajar pieza tras pieza, va a llevar un tiempo y no vas a entender al principio. El hecho de que uno no, de verdad que armar un rompecabezas de esos es bien interesante, porque el hecho de que yo no entienda que esta parte que ya está armada
tiene congruencia con una que no he armado, no quiere decir que no sea necesaria, porque en algún momento yo la voy a necesitar. Y voy a decir, ahora sí, sí. La otra parte que es importante es la foto que tengo para guiarme y armar el rompecabezas. La guía, esa guía. Sin esa guía va a ser mucho más difícil poder armar ese rompecabezas. Versículo 20 de Juan 16. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Miren, acá entra algo de verdad muy importante, y es, en ningún lado de la Escritura, Cristo te ha prometido o me ha prometido a mí que no tendremos problemas ni aflicciones. Y muchas personas a veces dicen, oh, voy a la iglesia porque cuando vaya a la iglesia dejo de tener problemas. Creo que la mala noticia es que cuando tú vas a la iglesia y empiezas a crecer en una relación con Cristo, los problemas a veces crecen. No disminuyen ni desaparecen. Empiezan a crecer. Y uno, si no conoce y no está arraigado a su Señor, se puede desanimar. Se puede decir, pero si yo estaba mejor antes afuera y ahorita tengo más problemas. ¿Qué está pasando? Miremos que hay algo muy importante según el versículo 20, y es, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, le está diciendo a sus discípulos. A ustedes les va a doler, van a tener tristeza. Y les está diciendo eso porque en medio de todas estas cosas, los discípulos le amaban. Y su dolor y su tristeza es porque él ya no estaría con ellos. Ahora, para el mundo, ¿qué sería? Bien, lo logramos, por fin matamos al que decía que no era, que venía de parte de Dios, que era Dios. Ahora sí lo logramos, nos deshicimos de él. Eso fue lo que pasó allí con los líderes fariseos, los que estaban en el Sanedrín, pudieron sentir alegría y decir, uy, por fin acabamos con ese tal Jesús. Y pudo haber alegría allí. Pero lo importante de esto es, al final del versículo 20 dice, pero su tristeza se convertirá en alegría. No es sustituir la tristeza por alegría, no es sustituir la tristeza por alegría, sino es más bien coger esa tristeza y en ese mismo suceso de tristeza o ese mismo suceso de tristeza que está allí, como resultado de esa tristeza va a dar gozo, alegría. No es una sustitución de yo le quito la tristeza y tome la alegría, sino a causa de esa tristeza vas a tener un resultado y es un gozo que no te lo va a quitar a ti nadie, y lo vamos a mirar más adelante. Vamos a encontrarlo con esto, con este sencillo cuadrito. No es sustituir tristeza por alegría, sino el mismo suceso de tristeza va a dar alegría. Por un lado, los discípulos, que van a tener lloro y van a llorar. A causa de ese lloro y de ese dolor van a tener angustia, pero lo van a volver a ver. ¿Y lo van a volver a ver de qué manera? Física. En el caso de Cristo resucitando, lo van a volver a ver de una manera física. Ahora, lo van a también a ver cómo Él asciende. Los discípulos ven cómo Jesús, que resucita, asciende. Y también van a ver esto, la llegada del Espíritu Santo, quien vivirá en ellos a través de ese suceso súper importante que sucedió allí, valga la redundancia, que fue Pentecostés. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, el mundo, la alegría. Y esa alegría sería motivada de una forma errónea, pensando que estaban agradando a Dios por su celo y estaban equivocados. No sé si recuerdan, pero domingos atrás dijimos que el celo de una persona, ese celo por cuidar las cosas y pues por decir, es así, 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 así,
puede llegar a ser erróneo si no está en el amar y en el identificar a su Señor. Yo por un celo grande en decir, es que la Biblia dice así, es puntualmente así, porque yo vi que es así, sin el discernimiento del Espíritu Santo, puede herir a gente. Yo puedo descontextualizar la Escritura. Yo puedo malinterpretarla y hacerle daño a una persona. Si el Espíritu no me está guiando a mí, me da el discernimiento. Ahora, el ejemplo muy claro para poder explicar ese dolor tan grande que se va a convertir en gozo, nadie más que Jesús lo pude expresar según el versículo 21. Por favor, vayamos allí. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. No puedo identificar específicamente quiénes acá ya han tenido esa bendición de ser mamás, ni cuántas veces. Pero si hay una cosa que una mamá, no en mi experiencia, porque obviamente no va a suceder, pero sí en las cosas que uno puede oír y puede experimentar al ir a visitar después a esta mamá que ya tiene a su bebé, es los dolores de parto. Y yo creo que ese dolor, empezando que nunca lo voy a sentir, pero por el otro lado, experimentando lo que las mujeres dicen de, hey, usted no se imagina lo duro que fue tener a este hijo, lo que sufrí. Teniendo en cuenta que hay mujeres que duran hasta a veces 3 días en labores de parto. Pero nada se compara al gozo que tiene esa mamá al tener a su hijo o a su hija en sus brazos. Ese gozo, ese dolor y esa angustia, esa preocupación se convierte en la alegría más grande. Inclusive llega a pasar esto en que se olvida ese dolor por el gozo tan grande de tener al tiempo. En el momento en que una mujer da a luz. Y también no es específicamente detallado ni está ratificado, pero que los dolores y las unidades de dolor que se sienten son como 45 humanamente, pero que la mujer siente 57 en el momento de dar a luz. Y muchas de pronto las que están siendo solteras dirán, yo ya no quiero tener hijos. Lo interesante, versículo 22. Lo mismo le pasa a ustedes, discípulos. Ahora, en este momento, ¿cómo estaban? Tristes. Pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Miren, nadie, ni los líderes que trataron de matarlo, que él murió, pero no fue porque los líderes lo mataron, sino porque él se dio voluntariamente. Esos mismos líderes que trataron de cuidar y sellaron allá la tumba para que dijeran no y que no resucite, porque si se resucita, mejor dicho. Esos mismos líderes que quisieron quitar ese gozo, nadie les va a quitar esa alegría de volver a verme. Es lo que está diciéndoles Jesús a ellos. Importante, porque nadie les va a quitar el gozo de tener de nuevo una comunión con Cristo. Van a volver a tener comunión y la tuvieron. Jesús volvió a hablar con ellos, volvió a compartir con ellos, volvió a tener comunión con sus discípulos. Aún con todos los sucesos por los que él pasó. Miren cómo lo describe este hombre llamado Leo Morris. Dice, esto obviamente no quiere decir que los creyentes no van a pasar por ninguna aflicción. Pero cuando hayan comprendido el significado de la cruz, tendrán un gozo que es independiente de las circunstancias que les toque vivir. Como ese gozo no se lo ha dado el mundo, tampoco se lo puede quitar. El mundo no puede quitar un gozo que no ha dado.
Dios es el que nos ha dado el gozo y Él no nos lo va a quitar. Entra aquí algo muy interesante porque por fuera en el mundo muchos dicen: hey, el cristiano es aburrido, el cristiano está siempre amangualado con sus manos entre el bolsillo y mirando para el piso con cara de derrotado, cuando la realidad es que el creyente debería estar siempre gozoso. Siempre debería estar gozoso. En el colegio, cuando comparto con los muchachos de la Biblia y hablo con ellos de la Biblia y pasando de sexto a 11, dicen: Mister, ¿y usted está contento? Y yo: pues claro que estoy contento. ¿Cómo no voy a estar contento si tengo vida eterna en Cristo Jesús? ¿De verdad? Pues sí. ¿Y usted hace algo diferente al leer la Biblia? Pues claro, yo juego, me divierto, comparto con mi esposa, comparto con la gente de la iglesia. ¿Es que es un pecado? Y eso sí lo pueden hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer si Cristo me quiere ver a mí gozoso? Cristo quiere que independientemente de mis situaciones yo tenga algo. Gozo. Gozo. Versículo, miren lo que dice más o menos Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice: ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro de espada? ¿No? Después de eso dice: nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Nada. Es esa la extraña razón por la que Pablo, mientras escribía sus cartas a las iglesias, estaba como encadenado, gozoso, gozoso. Y entra aquí también lo que pasa es que nosotros estamos en una situación diferente y a veces no estamos gozosos con lo que Dios nos ha dado. No se me olvida este hombre, Richard, el apellido se me olvida porque no soy bueno pronunciando alemán, creo que es Grunbrand, quien sufrió en la cárcel y quien alababa a Dios con un instrumento, sus cadenas. Y así él pudo compartir el evangelio a los reos que estaban junto con él. Algo maravillosamente extraño, como decir que alababan y estaban contentos y gozosos en la cárcel. Ustedes se pueden imaginar esto que pudimos hoy cantar de una manera con gozo y sin dificultades, alabando a Dios hoy a través de una guitarra y de nuestra voz, pero verlo desde la otra perspectiva, en donde están unos reos cogiendo de instrumentos sus cadenas y aún así estando gozosos. ¡Wow! Eso solamente lo puede hacer alguien en el corazón y en la vida del ser humano, y es Dios. Es Dios. Con esto vamos a entrar al punto número 2. Punto número 2. Orando al Padre en el nombre de Cristo. Orando al Padre en el nombre de Cristo. Versículo 23. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ok, entonces una cosa es decir: venga, no siento gozo. Otra cosa es decir: necesito sentir la plenitud del gozo. Necesito sentir la plenitud del gozo. Y vamos a mirar acá lo importante que es y que está describiendo Juan 16, versículos del 23 y 24. En aquel día ya no pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, porque lo están pidiendo en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Si yo pidiera en nombre mío, con mis deseos malos y mis concupiscencias, ¿ustedes creen que Dios me concedería a mí lo que yo pido? Ahora, los que son papás, si ustedes, siendo papás y amando a sus hijos, y su hijo le dice: papá, pues es que yo quiero tal cosa, y esa cosa no es edificante ni es buena para su hijo, ustedes se la dan. Es decir, lo quiero mucho, pero no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque no le conviene. Ahora, si uno pide en el nombre de Jesús, teniendo en cuenta que no vamos a decir:
Señor, yo pido en el nombre de Cristo que me dé un Ferrari. No, pues, ahí es donde uno va a decir, ¿será que el Ferrari va a darle gloria a Dios? ¿Será que está dentro de la voluntad de Dios? ¿Será que va a ser edificante para mí o más bien va a ser un ídolo? Dios, no, ¿cómo va a ser un ídolo? No te lo doy. Te doy mejor un Spark. Gracias, Señor, por el Spark. Es muy importante ver cómo el Señor nos cuida. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios te ama. Tenlo en cuenta. Ahora mira lo que sale. No sé si lo han visto, pero eso a mí me pone, es fuerte. Cada vez que uno ve los no de Dios en el Antiguo Testamento, uno podría decir, Dios, si tú no quieres que yo sea alegre y que tenga gozo. Y por el otro lado Dios diciéndote, yo te estoy cuidando. Te estoy cuidando. Mi no es para cuidarte, no para cohibirte. Te estoy cuidando. Y es la misma razón por la que a veces ya después vamos a hablar del niño que muy gozoso la mamá recibe en su brazo. Y que cuando llega la adolescencia uno, quiero matar a este chino a veces, o a esta mujer a veces. Obviamente lo dicen en una efervescencia que no es así, pero cuando uno le dice el no a su hijo o a su hija, uno de hijo no lo entiende. 10 o 15 años después, ya entendí por qué me decían que no. Porque donde no me hubieran dicho que sí, no sé en dónde estaría. No sé en qué andén o en qué cárcel. O no sé si estaría vivo o no. Es muy importante ver lo que el Señor está mencionando acá, porque ya que Jesús en ese momento está físicamente, no están diciendo, ok, vamos a pedir por esto en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. En ese momento Jesús estaba con ellos físicamente. Sería incongruente decir en el nombre tuyo. Ahora Cristo ya no está y lo pedimos en el nombre de Él porque Él no está con nosotros. Ese pidan y recibirán para que su alegría sea completa entra en esta oración. La certeza de pedir y que sea un hecho el recibir no es por nuestra dignidad, porque yo sea digno de recibirlo, o que merezca, no es porque yo soy digno o me lo merezco, sino por Cristo, quien es merecedor y digno de la complacencia del Padre. No se nos pueda a nosotros olvidar el escenario hermoso y sorprendente. Yo creo que no hay un escenario, no va a haber un escenario más como ese, aparte cuando venga el Señor. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Cristo, se escuchó una voz audible del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Si tú ya te bautizaste o no te has bautizado, cuando te vayas a bautizar, ese día no se va a abrir el cielo y no se va a escuchar una voz audible que diga: ese es mi Hijo amado en el cual yo tenga complacencia. Porque solamente era uno, y fue uno, su Hijo amado en el cual Él tuvo complacencia, Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la certeza y sabemos que de hecho sí va a suceder, es porque estamos en su voluntad, es porque estamos permaneciendo en Él, es porque estamos alineados a Él, y es por Cristo, no por ti, no por lo tan bueno que tú eres, porque ahí está la mala noticia: no eres bueno. Romanos 3, 10 y 11, no eres bueno, y a causa de no ser bueno la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Pero también está Juan, ese Juan que casi todos sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, menos mal que no hay solamente malas noticias, y está esa muy buena noticia. Pedir en el nombre de Cristo es bien importante. Vamos a mirar 4 versículos. Juan 14:13. Juan 14:13 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así seré glorificado. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. Ahora, ahí el mismo Juan, no cierren sus Biblias. Juan 15:16. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí,
sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ok, ahora Juan 16:24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y no nos podemos saltar Santiago, en donde dice, no tenéis, ¿por qué no pedís? Y cuando pedís, pedís para tus propios deseos y concupiscencias. Es muy importante ver todo eso. Es importante. Ahora, Juan 3:19, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es doloroso saber que la luz vino al mundo, sabiendo que la luz es Jesús. Que Jesús en su trono, y lo digo de verdad porque fue así, a Cristo nadie lo destronó. Él dio su vida voluntariamente. Él dijo, yo voy a la tierra con una misión, y es a redimir pecadores. Estábamos hablando esta semana con alguien y decíamos, hey, qué chévere, Jesús vino y no vino a sanar sanos, vino a sanar enfermos de pecado. Él no vino a sanar a ningún sano, sino a que había venido. No lo hizo, Él vino a sanar enfermos. Ahora, la gente que afuera está a veces dice, oh, es que los cristianos se creen los santos que no hacen nada. Ok, noticia, hoy es boletín informativo. La iglesia está llena de ladrones, mentirosos, adúlteros, pecadores, que saben su condición de pecado y quieren ser redimidos, salvados y limpiados y entrar en un proceso de santificación. ¿Qué hace? Él mismo. No lo hacemos nosotros. Ojalá, donde nosotros lo hiciéramos, no seríamos santificados. El que es fiel en comenzar la obra es fiel para terminarla, y menos mal que es el Señor. Porque no sé cuántos proyectos tú has llegado a un momento donde tú dices, hey, voy a empezar este proyecto, y lo terminas. No, pues es un proyecto que ahí quedó. Por eso es que menos mal que ese proceso de santificación lo hace Él mismo. Orar en el nombre de Cristo no es una fórmula mágica. No es, Biblia, Señor, concédeme esto. No, no es así. Dios no es Aladín. No es uno a veces dice, oh, yo soy Aladín y Dios es el genio de la lámpara. No, no es así. Sino lo que le pedimos a Dios en oración, siendo conscientes de que su respuesta depende directamente de lo que ya hizo Él en la cruz. En la cruz. Procurando que se cumpla su voluntad, no la mía. Y miren, a veces yo sé que muchos lo han hecho, no sé si lo han hecho, pero es momento de decirlo. Señor, yo quiero que tal cosa pase. Yo sé que es tu voluntad, pero ojalá lo hagas así. Entonces uno como que le machetea ahí el que se haga tu voluntad y no la mía. Sino, oh Señor, yo quisiera que irme de vacaciones, pero ojalá sea a Orlando, Estados Unidos. Ojalá. Si tú me escucharas, ojalá fuera allá. Y ahí uno trata como de inclinar que la voluntad no sea la de Dios, sino sea la mía. Y deseando nosotros que del corazón, de nuestro corazón, haya algo y emane algo, y es glorificarlo. Glorificarlo. Si uno pensara en que mi oración debe glorificar a Dios, uno no oraría a veces como ora. Y menos mal que el Espíritu Santo también está ahí, porque uno no sabe a veces orar. ¿Y saben quién le ayuda a uno a enderezar las oraciones? El Espíritu Santo. ¡Ey! ¿Qué está orando? Despierte. No, así no es. Y el Padre va a contestar nuestro gozo y se aumentará al ser bienaventurados nosotros de saber que el papá de Jesús, ¿saben también de quién es papá? Del creyente. Si tú eres creyente,
Hoy te quiero decir, boletín informativo, tu papá es Dios. Tu papá es Dios. Siéntete privilegiado de que por medio de Cristo, el papá de Cristo es tu papá. Es tu papá. Punto número 3. Porque el Padre nos ama. Versículo 25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones. Y sabemos, en la Escritura sabemos que Jesús les hablaba a sus discípulos a través de parábolas o de alegorías. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Versículo 26. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. ¿Está diciendo eso quién? Jesús. Jesús está diciendo, venga, ustedes pueden pedir, pero y no digo que yo voy a rogar a ustedes al Padre. Versículo 27. Ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Hay personas que a veces piensan, Jesús es el intercesor, porque Dios Padre es un ogro. Y como Dios Padre es un ogro, yo me refiero a Jesús para que interceda por mí. Y es una idea equívoca que tenemos de la persona del Padre. El Padre es amorosamente justo, porque de tal manera amó Dios a quién, que dio a quién, y lo hizo ¿por qué? Por amor. Lo hizo por amor. El Padre te ama. El Padre nos ama. Si no, no hubiera enviado a su Hijo. Él nos ama. Ahora, veamos que el 27 dice, ya que el Padre mismo los ama, la razón del amor del Padre a nosotros es porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. O sea que el Padre me ama a mí porque yo amo al Hijo. Esa es la razón por la que el Padre me ama a mí. Porque yo amo a su Hijo, que es amado y en el cual Él tuvo complacencia. Versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Este salí del Padre se refiere muy probablemente a su presencia. Salí del Padre, salió de la presencia del Padre, dejó su trono, ¿cierto? Al que no se aferró, pero luego regresó, luego de conquistar la muerte, para darnos vida eterna. Él sale de la presencia de Dios Padre, se humilla, haciéndose hombre, ¿cierto? Vence la muerte, viene y nos deja ejemplo, viene y deja discípulos para que después esos discípulos hagan otros discípulos y luego se va. Yo recuerdo que el domingo anterior hablamos de el Espíritu Santo viene y es una muestra dolorosa en el sentido de que Él vino porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Ahora el Espíritu Santo está y lo deja. Inclusive recordamos que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Paracletos, al Consolador, al que les va a mostrar toda la verdad. Y uno diría, pero toda la verdad, pero Él ya no dijo la verdad. Sí, Él ya dijo la verdad. Lo que pasa era que los discípulos todavía no la entendían del todo. Y estamos hablando de los discípulos, no la entendían del todo. Vamos a mirar lo que sigue. Versículo 29. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Miren lo que dice el 30. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. O sea, ahora sí creyeron y antes no. Miren el argumento que los discípulos están diciendo.
ya podemos ver que sabes todas las cosas por lo que les acabo de decir. Pero si ya han compartido con Cristo, ¿cuánto? Pero si ya han visto que Jesús ha hecho tantos milagros y aún todavía no le creía. Ahora, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas para decir, oh, ahora sí sabemos que eres omnisciente. Y por esto creemos que saliste de Dios. Una cosa es saber, y ese saber entre comillas. Otra cosa es discernir y comprender. Y no sé si les ha pasado, por ejemplo, en una clase el profesor explicó todo. Preguntas, nada. Y el profesor diría, ok, o pasan dos cosas. O se entendió bien todo, o no me entendieron nada. Eso es lo que puede estar pasando. O se entendió bien todo y quedó todo tan claro que nadie preguntó, o nada se entendió. Miren, ellos comprendían que estaba allí Jesús, pero quizás realmente no entendían que Jesús era una de las personas de Dios en la Trinidad y que estaba encarnado y lo tenían al frente y todavía no entendían eso. Y sí, en este caso estamos hablando de los discípulos, no estamos hablando de Nicodemo, ni de esta mujer que estuvo allí con el tema de la samaritana, con el agua, ni estamos hablando de los discípulos, quienes compartieron vida con él. Y aún todavía no entendían. Recordemos que cuando él resucita y están ellos tristes en un evangelio, dicen, ¿y por qué están tristes? Porque Jesús ha muerto. Y pensábamos que era el Mesías, pero murió. Entonces no lo entendían bien todavía. Ahora, con todo esto, si fueran nosotros, uno diría, ay, estos discípulos, que cuántas veces tiene uno que explicarles para que entiendan. Pero como es Cristo, es amoroso, miren lo que Él hace. Él nos da ánimo. Y ahora miren el ánimo tan grande que viene. Porque en el boletín informativo, las malas noticias: eres un pecador, que como eres pecador te vas a ir al infierno, vas a morir eternamente, perpetuamente. Las buenas noticias, que menos mal que vino Cristo. Y ahora, aparte de eso, el que te da el ánimo es Él, no yo. El ánimo viene por medio de su palabra. Ánimo, Cristo ha vencido el mundo. Ánimo, Cristo ha vencido al mundo. Ese es el ánimo en el que tú y yo debemos aferrarnos, cogernos. Eso es como decir que estás en el mar abierto, ¿sí? Mar abierto, en un bote que se está hundiendo y no sabes nadar. Necesitas un salvavidas. Y ese ánimo y ese salvavidas es Él mismo lo está dando. Ánimo, Cristo ha vencido el mundo. Versículo 31. Miren cómo, me encanta cómo es Jesús. Jesús está diciendo, versículo 31, ahora creen, ahora sí me creen. He hecho todo lo que he hecho y no me han creído, y con esto que acaba de decir, ahora sí me creen. Cristo, siendo omnisciente, muy probablemente sabía que su creencia era endeble. No, pues ahora sí me van a creer. Con esto que acaba de decir me creyeron. Él contestó, y él contesta a Jesús, miren que viene la hora, y por esa razón Jesucristo sabía que era endeble lo que ellos estaban diciendo. Miren que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados, se van a dispersar, se van a separar, cada uno se va a ir para su propia casa, y a mí me van a dejar solo. Por eso él está diciendo, ay, ahora sí me creen. Pero viene el momento en que ustedes se van a ir y no se van a quedar conmigo. Y yo voy a quedarme solo. Bueno, solo no. Y solo no estoy. Porque mi papá está conmigo. Esa es la razón por la que si en algún momento tú crees, entre comillas, siendo creyente, que estás solo, buena noticia, no estás solo. No estás solo. Estás con papá. Estás con Dios. Y eso es interesante porque entre nuestros dichos boyacenses es
vaya con Dios. No, pues yo ya sé que voy con Dios. Pero ¿de verdad se apropia uno de eso? Porque va uno en la mitad del camino y estoy solo. ¿Y ahora quién llamo? Y se olvida uno que está con Dios, su papá. Tu papá está contigo. ¿Cuándo? Siempre. Versículo 33. Y es el gran ánimo de ánimo. Cristo ha vencido el mundo. Yo les he dicho estas cosas y hay un para qué. ¿Para qué? Para que en mí hallen paz. En mí hallen paz. En Cristo está la paz. No en el mundo. Miremos la paz del mundo. 2024 años y la paz del mundo no ha llegado. No ha llegado. La paz del mundo no ha llegado. Nuestro país anhela, dentro de tantas cosas de los presidentes, una de las primeras propuestas y la más, creo que la más provocativa es paz. Presidente tras presidente, y la paz no ha llegado. Porque estamos buscando la paz en donde no está la paz. Le pedimos paz a alguien que no puede emanar paz. Cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento la puede dar uno, Cristo. Y a Él no se la pedimos, sino depositamos nuestra fe y esperanza en un hombre que no tiene paz, porque es un pecador. Juan 14, 27. Por favor, vayamos a este versículo. Ustedes no se imaginan lo emocionante que es a veces preparar una enseñanza y lo doloroso que también es. Duele, y duele harto, porque al primero que Dios es al que está estudiando, pero también el gran edificado es el que está estudiando, y el gran emocionado por esto. Miren lo que dice Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Y yo digo, y menos mal, porque en este momento la paz que me han dado a mí no es paz, sino más bien paz. Doloroso. No se angustien ni se acobarden. Dígame qué ánimo más chévere lo puede uno llenar eso. Es que es un ánimo grande. Yo, wow, o sea que sí existe la paz. Sí existe la paz. ¿En el hombre? No, en el hombre no existe. En Cristo, búscalo. Búscalo, porque en Él es en el que vas a encontrar paz. No en el hombre, en Cristo. Solo en Él y nada más que en Él. En este mundo, miren lo que está diciéndole Él a sus discípulos amados. En este mundo afrontarán aflicciones. Nadie dijo que el ser cristiano iba a ser como ir en coche, ni que ya no iban a haber problemas, y que todo bien. No. En este mundo afrontarán aflicciones. Tengámoslo presente. Soldado advertido no muere en guerra. O sea, si yo ya sé de antemano que van a venir aflicciones, obviamente mi mente se va a desanimar, pero cuando me desanime diga, venga, ¿y qué esperaba? ¿Qué iba a esperar? Si estamos en un mundo caído. El mundo caído está lleno de aflicciones, y el creyente sufre aflicciones iguales o peores a veces que las personas que están en el mundo, y está anunciado. Boletín informativo de para arriba. Pero, y ahí es donde me encantan los peros y los sís, me encantan de la escritura. Pero anímense. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Y ese es el ánimo. Wow, ¿hay uno que venció al mundo? Sí. ¿Quién? Cristo.
¡Wow! Y si Cristo venció al mundo y Él va delante de mí, Él no va a vencer las cosas que se me presenten a mí. Ese es el ánimo grande. Ese es el ánimo grande. Vayamos por favor a esta escritura. Ya vamos a ir cerrando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Ay, dice una cosa, de verdad que es muy alentador lo que el Señor hace con nosotros. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¡Wow! Si tú ya naciste en Dios de nuevo, boletín informativo, vas a vencer al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quieres vencer al mundo? Cree en Jesús. Otra traducción lo dice de esta manera: pues todo hijo de Dios, y sabemos ya por la escritura, Juan 1, 12, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Boletín informativo? No. ¿Dios quiere que todos sean hijos de Dios? Sí. ¿Todos van a ser hijos de Dios? Me acordé de mi estudiante. Depende. Depende si lo recibo y creo en Él. Según Juan 1:12. Recuerden que a los que le reciben y creen en Él les dio la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Esta traducción, que es Nueva Traducción Viviente, lo dice más directamente así, ponen el punto. Dice: únicamente los que creen en el Hijo de Dios. Únicamente los que creen en el Hijo de Dios. Y eso no quiere decir que es un club cerrado. No. Si tú crees y lo aceptas, tú también vas a vencer al mundo. Pero hay que creer, hay que permanecer, hay que estar en Cristo. Si no, ¿de dónde hay flores y no hay jardines? No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Romanos 8, 35 y 39 dice nuevamente: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Versículo 36, tengámoslo en cuenta, por favor. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Lo digo porque Cristo fue como oveja al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Ahí es en donde es difícil decir: sigamos las pisadas de Jesús. Pero es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú te estás dando cuenta que si estás en Cristo, no solamente eres un vencedor, sino eres más que vencedor. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, Señor nuestro. Y lo ha vencido en la cruz del Calvario. La vida del cristiano no es vivir sin aflicciones. Sería incongruente lo que hemos visto hoy, ya que estamos en este mundo caído. El ánimo gigante con la evidencia es que Cristo ya venció al mundo. Y cerramos con esto: en este mundo caído afrontaremos ¿qué? Aflicciones.
Aflicciones, aflicciones. Ahora, ¿entiendes y te aferras a Cristo, quien ya venció al mundo? En tus aflicciones. En tus aflicciones. No en tus, porque cuando uno está en gozo y en triunfo, diciendo, wow, bien, 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 bien. Y cuando estoy en la mala, oh, Dios mío, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué me haces? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Es donde nos tenemos que agarrar y aferrarnos a Cristo en mis aflicciones, porque recuerda que en mis debilidades, ¿quién es glorificado? Él, Cristo. En tus debilidades Él es glorificado, y ahí es donde nos tenemos que asir y agarrar. Cierro con los 4 punticos del día de hoy. ¿Qué quieres decir con esto de que en el mundo ya me verán, pero después no me verán, pero sí, pero no, pero sí, pero no, y uno irá y dice un trabalenguas ahí? Ya sabemos que el Señor estaba hablando allí de que iba a morir, de resucitar, pero que luego lo iban a ver y que nadie les pudo quitar ese gozo. Orando al Padre en el nombre de Cristo. Por eso lo hacemos hoy en día aún así, porque el Señor es digno y es el único Hijo amado en el que Él tuvo complacencia, y por eso oramos en su nombre el día de hoy. Hasta el día de hoy y hasta que Él venga, porque el Padre nos ama, el Padre nos ama mucho. Si no, no hubiera mandado a su Hijo, a su único Hijo amado. Ánimo, Cristo ha vencido al mundo. Miren, quiero que en este momento podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y pensar mientras oramos en lo siguiente. Gracias, Padre amado, porque nos das ánimo. Gracias, Señor, porque si estamos pasando por una dificultad económica, nos estás diciendo algo fijo: ánimo. Gracias porque si estamos pasando por una situación de salud, tú nos estás diciendo ánimo. Gracias porque si tenemos problemas laborales, nos estás diciendo ánimo. Gracias porque si estamos pasando por problemas familiares, nos estás diciendo ánimo. Yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, porque ese ánimo termina en una meta gigante, y es que en algún momento estaremos en la plenitud del gozo total en tu presencia. Y gracias, Señor, porque solamente fue por ti, no ha sido por nada de lo que yo he hecho. Gracias porque no ha sido por mis obras, porque a la luz de tu palabra mis obras son consideradas como trapos de inmundicia. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos vida eterna y solamente es por Él. En tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el día de hoy vamos a compartir y vamos a hacer también un mandato que el Señor nos ha dado, nos ha animado, y es a compartir la cena. El Señor nos ha animado a compartir la cena, y quisiera que pudiéramos tenerlo en cuenta. Para tomar la cena, les animo a que podamos meditar en poderla tomar de una forma digna. La forma digna no es una forma perfecta, porque si no, boletín informativo, nadie la toma. No somos perfectos y no hay santos en su plenitud. Estamos en un proceso de santificación, lo cual quiere decir que pecamos, pero que nos arrepentimos, nos duele y no queremos pecar más. Tratamos de apartarnos del pecado, y esa es la clave del arrepentimiento. Si tienes algo contra alguien, es bueno que no lo tomes. Pero si, en cuanto depende de ti, pero si tú dices, bueno, definitivamente yo no puedo porque soy inmerecedor, acuérdate de Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Y muy bien, si no la vas a tomar, soluciona también lo que tienes que solucionar. No te vas a quedar sin tomarla mucho tiempo. Hay que compartir y tener la comunión con tu Salvador, con Cristo. Entonces, mientras escuchamos la canción, Jorge nos va a hacer el favor de pasar la cena. Si no la quieres tomar, simplemente entrelazas tus dedos y él va a pasar por delante de ti.
Este es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia y viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada en perdón me da. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada en perdón me da. Tu sangre derramada en perdón me da. Lucas 22:14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Recordamos con estos símbolos que no es la sangre y no es la carne, es un símbolo, pero que lo hacemos porque con amor nuestra memoria ingrata olvida lo que Cristo hizo en la cruz, y lo hacemos y lo vamos a hacer hasta que o Él nos lleve primero o Él regrese. Y ese es el ánimo de poder compartir estos símbolos, que pienses que tu Salvador derramó su sangre y su carne sufrió por tus pecados, en donde debiste estar tú y yo, y podemos compartir de esto. Padre, gracias Señor gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Te rogamos, te suplicamos que podamos entenderlo, no solamente quizás superficialmente, como en esta ocasión los discípulos lo hicieron en Juan 16, que podamos comprender y discernir lo que estamos haciendo por medio del Espíritu que nos has dejado, es el Espíritu Santo. Gracias Señor, porque a través de ti tenemos salvación y podemos compartir de estos símbolos. En Cristo Jesús, amén. Podemos compartir de los símbolos. Bueno, los animo a que podamos ponernos en pie y cerrar con la última alabanza
el día de hoy. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Fiel eres tú. Fiel tú, por siempre lo serás. Fiel eres tú. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son sí, amén. Amén. Familia, que podemos vivir en lo que aprendimos hoy. El Señor las bendiga. Y antes de